Misterios mayas. Develación de los secretos de las ruinas de Copán. Samael Aumbeor. La Atlántida. Vamos a comenzar recordando a ese antiguo continente sumergido llamado Atlántida. Descripción. Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. Estaba ubicada en el Océano Atlántico, aproximadamente a 35 grados 15 minutos norte, y 24 grados 15 minutos oeste. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. Solón, 638 a.C. a 558 a.C. Fue un poeta, reformador, político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan cacareada civilización moderna. Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y en la paz. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios, cierto tipo de elementales superiores controlaban dichos robots que, dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que le acechaban y en general, sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan poderosas y maravillosas, como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas fueron impulsadas por energía nuclear. Dato actual, Neom, la ciudad del futuro. La ciudad más moderna del planeta se situará en Arabia Saudí. Neom tiene intención de ser la ciudad más moderna del planeta, un foco de tecnología, inteligencia e inversión. Neom se situará en un punto estratégico, conectará a África, Asia y Europa, esto provocando que el 70% de habitantes del planeta puedan acceder a ella en menos de 8 horas. Constará con una superficie de 26.500 kilómetros cuadrados, una superficie similar a Bélgica. Neom contará con 1. Presencia de coches voladores. 2. Una propia luna artificial. 3. Creación de nubes para poder controlar la vegetación, ya que se encuentra en una zona muy árida. 4. Educación 3.0. Los niños podrán educarse mediante hologramas de su profesor, incluso podrán tener profesores robots. 5. Potenciar al máximo el uso de energías renovables. 6. Seguridad instantánea. La ciudad constará con miles de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. 7. Drones como denominador común. Este dispositivo estará presente por toda la ciudad para proporcionar todo tipo de servicios a los ciudadanos, desde seguridad hasta comercio. Neom no solo quiere ser un foco de inteligencia mundial, sino también quiere proporcionar entretenimiento a sus ciudadanos y o habitantes. Desde una isla de dinosaurios robots hasta una playa con arena que brille en la oscuridad. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano, podían levantar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. Dato de tecnología actual. La levitación acústica es un fenómeno físico no lineal relacionado con las ondas acústicas. Se trata de un método para suspender materia en el aire contra la gravedad utilizando presión de radiación acústica de ondas de sonido de alta intensidad, del orden de 155 decibeles. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo sacratísimo de este santo dios. Las paredes y muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo y de la mejor calidad. Dios Neptuno. En latín, Neptunus. En italiano, Netuno. En griego, Neptounes. Es un dios de la mitología romana, pero proveniente de la mitología griega, hijo de los dioses Saturno y Opés, hermano de Júpiter y Plutón. Gobierna todas las aguas y mares y cabalga las olas sobre caballos blancos. Todos los habitantes de las aguas deben obedecerlo y se le conoce como Poseidón en la mitología griega. El marfil, el oro, la plata, el latón,
lucían dentro del templo de Neptuno con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime dios Neptuno era de oro puro toda. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de 100 Nereidas, infundían en la mente de los devotos atlantes profunda veneración. Nereidas. En la mitología griega, las Nereidas eran las ninfas del mar, hijas de Nereo y de Doris, que habitaban en las profundidades del océano y que ayudaban a los marineros en los peligrosos mares. La palabra, Nereida, significa, hija de Nereo, quien era dios del mar, al igual Poseidón, pues en la antigüedad no era extraño que más de una divinidad representara la misma parte de la naturaleza. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no violaron la ley y el orden. Pero cuando las cosas sagradas fueron profanadas, cuando abusaron del sexo, cuando se mancharon con los 7 pecados capitales, fueron castigados y sumergidos en el fondo del océano. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente Atlante se extendía y orientaba hacia el austro y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente existen. Significado de palabras. 1. Austro. Del polo o del hemisferio sur o bien que está en ellos, próximo a ellos o relacionado con ellos. 2. Septentrión. Del norte o relacionado con él. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, mayas, aztecas, etc. Los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostaníes, etc., son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron héroes, reinas y reyes de la Atlántida. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones egipcia, inca, maya, etc., fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba orichalcum. El alfabeto fenicio es un antiguo alfabeto consonántico que se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas, como el hebreo, moabita, amonita y edomita. Aunque sus 22 letras son todas consonantes, las escrituras más tardías se sirven de matres lectionis para representar algunas vocales. Las 22 letras fenicias son simplificaciones de los símbolos jeroglíficos egipcios, que tomaron una forma estandarizada a finales del siglo XII a.C. Al igual que el hebreo y el árabe, el fenicio se escribía de derecha a izquierda y se omitían las vocales, lo que hace que descifrarlo sea aún más difícil. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumergimiento de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes. Algunos sobrevivientes de la catástrofe atlante se refugiaron en el pequeño continente llamado Grabonsi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme, que emergieron de entre las aguas vecinas, se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las Antillas, las Canarias, España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius, situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Ashhart, Asia, cambió de nombre y hoy se conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio están formadas por tierras que al emerger del océano se unieron al continente de Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce con el nombre de Cáucaso.
Dicho bloque en aquellos tiempos se llamó Friangtsanarali y más tarde Kolhaidishisi, pero hoy en día, repito, se llama Cáucaso. El Cáucaso es una región natural ubicada en la linde entre Europa Oriental y Asia Occidental, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que incluye a la propia cordillera del Cáucaso y las tierras bajas circundantes, contando con una longitud total de unos 1.200 kilómetros. Tiene una superficie de 298.133 kilómetros cuadrados, que incluyen Georgia, Azerbaiyán, Armenia y las repúblicas caucásicas de Rusia. Por aquella época había un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Tikliamis y que desembocaba en el mar Caspio. Ese río se llamaba entonces Oxosiria y todavía existe, pero ya no desemboca en el mar Caspio debido a un temblor secundario que lo desvió hacia la derecha. El rico caudal de agua de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral, pero el antiquísimo lecho de ese viejo río, llamado ahora Amudaria, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. Después de la tercera gran catástrofe, que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Tikliamis con su formidable capital, situada a orillas del mencionado río, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por arena y ahora es solo un desierto. Por aquella época, desconocida para un César Cantú y su historia universal, existía en Asia otro bello país, conocido con el nombre de Marapleisie. Este país comerciaba con Tikliamis y hasta existía entre ellos mucha competencia comercial. Más tarde este país de Marapleisie vino a tomar el nombre de Globandia, debido a la gran ciudad de Gob. El historiador y escritor de origen italiano César Cantú, Brivio, 1807 Milán, 1895, es autor de libros pedagógicos, históricos, críticas y biografías como Razonamientos sobre la historia lombarda del siglo XVII y Margherita Pusterla. La obra que lo consagró fueron los 35 volúmenes de su Historia Universal, publicada entre 1838 y 1846. Colaboró, además, en la 12ª edición del Diccionario de la Lengua Castellana de la RAE en 1884. Globandia y su poderosa ciudad de Gob fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes, poderosas máquinas desconocidas para esta raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, pero nadie se atreve a tocarlos, porque el que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Solo los hombres de la gran sexta raza Coradi, que en un futuro habitarán este planeta, podrán conocer esos tesoros y eso a cambio de una conducta recta. Muchos comerciantes de perlas se salvaron de la catástrofe atlante, refugiándose en Perlandia, país conocido como la India. Los estudiantes ocultistas se llenan de profundo horror cuando revisan los archivos acásicos de la naturaleza y encuentran hechos como el que relatamos a continuación. Los estudiantes recuerdan a aquella bella mujer llamada Kate Beth, la de los tristes recuerdos, reina de los países del sur del sumergido continente, y a la poderosa ciudad de las Puertas de Oro. Realmente no existe en la historia de los Borgia y Médicis perversidad semejante. Los Borgia fue una de las dinastías más odiadas de la historia pontificia. No hay escándalo que no se les haya atribuido: orgías, hijos ilegítimos, incesto, corruptelas de toda clase, envenenamientos enigmáticos, etc. La vida inmoral y el excesivo nepotismo del Papa Alejandro VI valieron a sus enemigos para fabular todo tipo de acusaciones y mentiras. Esa bella mujer cautivaba con su belleza y nigromancias, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelezos. Muchos adolescentes y niños fueron inmolados en nombre de las tenebrosas entidades del mundo inferior. Significado de palabras: la nigromancia, necromancia o necromancía, del latín necromantia, y del griego necromanteia, unión de necros, muerte, y mantia, adivinación, es una rama de la hechicería, considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus requiriendo, según sea el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquella época lo que hoy podemos llamar científicamente la opoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos de los jugos glandulares de pituitina, tiroidina, adrenalina, etc. Opoterapia: procedimiento curativo por el empleo de órganos animales crudos, de sus extractos o de las hormonas aisladas de las glándulas endocrinas. Sistema endocrino: el sistema endocrino se refiere al conjunto de órganos y glándulas que tienen como función producir y secretar hormonas, al torrente sanguíneo.
Las hormonas son un tipo de sustancias liberadas por una glándula u órgano que tienen la finalidad de actuar como mensajeras que regulan las actividades de las células de las diferentes partes del organismo. Los médicos sacerdotes no solo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del cuerpo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Significado de palabras. Hiper. Prefijo que denota superioridad. Hiperquímica, superior a la química, más allá de la química. Las víctimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas, donde los sacerdotes médicos extraían de los cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal, con todo su encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de los siglos, muchos siglos. Lo más espantoso de aquello era que los sacerdotes, después de extraer las glándulas de los cadáveres, arrojaban estos a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se los devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos. Antropófago. Del latín anthropophagus y del griego antropófagos, dicho de una persona que come carne humana. Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas, si se les compara con las atrocidades de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, con las espantosas explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Toda la barbarie atlante resulta insignificante comparada con las cámaras de gas, donde millones de personas, mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras, murieron en la más infinita desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero 1000 veces más horrorosos fueron los bombardeos de Londres, los campos de concentración, la horca, las ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca antes en la historia hubo perversidad más grande que la de esta quinta raza aria, caduca y degenerada. Así como la Atlántida se sumergió con todos sus habitantes en el fondo de los océanos, así también esta raza aria será destruida y de ella no quedará ni la ceniza. Que se sepa de una vez y para siempre que de todo esto que la humanidad tanto estima y admira no quedará piedra sobre piedra.